maneras indispensables para interactuar con tu ahorro e inversión. 1. App ScandiaNet MX, la app con la que, al alcance de tu mano, podrás de manera rápida y segura consultar tu saldo y los avances hacia tu meta, obtener detalles de tu ahorro o inversión, monitorear tus transacciones y en qué está invertido tu dinero. 2. Portal ScandiaNet. Con el portal podrás consultar todo lo relacionado a tu plan de manera más especializada. Además, podrás descargar tu estado de cuenta y realizar transacciones. 3. Chat. Chatea con nosotros de manera ágil e inmediata sobre tu plan y conoce más de nuestros productos. Ingresa a scandia.com.mx y escríbenos en nuestro chat. Te responderemos en menos de 20 segundos. 4. Redes sociales. Tips de inversión, cápsulas económicas del país y del mundo en la voz de especialistas, transmisiones en vivo con temas económicos y de bienestar financiero, eventos Summit Scandia y la comunidad Momento. Encuéntranos en redes sociales como @ScandiaMéxico. Búscanos en Spotify y escucha nuestro podcast. Scandia, tomemos decisiones. Muchas gracias, Dani, y buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a una sesión más de Scandia Investment Sessions. Y hoy la verdad es que la charla entre Jaime y un servidor será alrededor de un tema que a todos nos envuelve y que nos ha traído conversaciones entre el tema de inflación que se ha disparado tanto en Estados Unidos como en México y cómo se han comportado las tasas alrededor de esta tremenda situación desde el 2020 con la pandemia. En ese sentido, estaremos conversando Jaime y yo alrededor de temas de forma más humanizada y que ustedes puedan entender el por qué los inversionistas que se recargan en instrumentos mucho más conservadores han tenido que ver disminuida su rentabilidad, pero siempre pensando en que el perfil es la base de cómo tomamos decisiones alrededor de las inversiones. Le doy la bienvenida a Jaime y creo que la primera pregunta que yo te haría, Jaime, es ¿cómo se han venido comportando las tasas desde el 2020 y cuáles son los retos que tendremos en los próximos, al menos yo diría, 10 o 14 meses siguientes? Hola, Ro, ¿qué tal? Buenos días a toda la gente que se ha conectado. Y bueno, pues sí, para entrar en materia, definitivamente, pues el año 2020, creo que sobra decirlo, fue un año pues completamente atípico, algo como les gusta a los americanos que les catalogar y etiquetar muchas cosas, le llaman un cisne negro. En ese sentido, un cisne negro es un evento con muy baja probabilidad, pero que cuando ocurre tiene unos impactos pues sumamente altos, sumamente fuertes. Y este 2020, pues definitivamente fue un año de impactos muy fuertes para en general todo el mundo de las inversiones. Las volatilidades ante tanta incertidumbre fueron altísimas para todo tipo de inversiones. Y la inversión en deuda, la inversión en instrumentos que se le puede conocer de renta fija, de deuda o que tienen, digamos, una tasa de interés atada a los mismos, pues no fue ajena a eso, ¿no? ¿Y qué fue lo que tuvimos en 2020 cuando empieza toda esta incertidumbre de lo que va a pasar con la economía? Pues los gobiernos tratan de incentivar y de tratar de llevar a flote lo mejor posible cada una de sus economías, y esto lo hacen a través de diferentes mecanismos que tenían pues a disposición para tratar de que la economía no se afectara todavía más de lo que ya estaba afectada por los cierres, ¿no? Uno de esos mecanismos que fue muy utilizado por todos los gobiernos a nivel pues global fue el mecanismo de empezar a disminuir tasas, que los bancos centrales empezaran a bajar tasas. Recordemos que los bancos centrales, uno de sus principales mecanismos de actuación para tratar de controlar temas de una economía, ya sea una economía que está muy desacelerada o una economía que está sobrecalentada, pues siempre es el tema de la tasa de interés, ¿no? Ellos como Banco Central tienen la posibilidad de mover tasas de interés y generalmente lo que se hace es que los bancos centrales bajan tasas de interés para tratar de incentivar que la economía empiece a crecer y suben tasas de interés cuando ven una economía sobrecalentada que generalmente tiene como un efecto secundario un tema de inflación alta, ¿no? Entonces, en 2020
ante esa incertidumbre, ante una disminución pues muy fuerte de la economía, los bancos centrales utilizan su herramienta que es bajar tasas, pues digamos de una forma bastante agresiva. El objetivo de bajar tasas por parte de los bancos centrales es que pues tú como empresario, tú como persona, veas que el mantener tu dinero probablemente invertido en el banco, pues no necesariamente es algo redituable y un poco te obligue eso a salir y buscar otras actividades o otro destino para que tu dinero tenga un mayor crecimiento, ¿no? Entonces, eso fue básicamente lo que se hizo durante 2020, disminuciones constantes de tasas. De hecho, pues la tasa en México, particularmente esa tasa que es la que mueve el Banco Central, pasó prácticamente del 8% a algo arribita del 4%, ¿no? Entonces fue prácticamente quitar más, prácticamente la mitad del premio que estaba pagando un banco, una inversión de muy, muy cortito plazo, y cortarla a la mitad, ¿no? Y eso también tuvo implicaciones pues para plazos más largos. Recordemos que el tema de esta tasa de referencia, esta tasa básica que mueve Banco de México es importante porque es, digamos, un poco la referencia sobre la que el resto de tasas de interés en la economía se centran, ¿no? Y estamos hablando desde tasas de largo plazo, tasas de hipotecas, tasas de tarjetas de crédito, etcétera. Todas tienen, a final de cuentas, una liga con esa tasa base, tasa de referencia que Banco de México controla. Y entonces, cuando se empieza a bajar la tasa de referencia, que es una tasa a un día para operaciones entre bancos comerciales y el Banco Central, pues el resto de las tasas también empieza a bajar. Y acá lo interesante empieza a ser para esos instrumentos de más mediano, largo plazo, bonos a 3, a 5, a 10 años, cuando se empieza una disminución de tasas, esos bonos empiezan a tener una plusvalía, empiezan a valer más. ¿Por qué? Porque son bonos que a lo mejor yo los compré a un plazo de 3 años, cuando la tasa de referencia estaba al 8%, y bueno, pues ese bono a lo mejor me daba, no sé, un 8.20, un 8.30, un 9. Claramente siempre hay un premio por estar extendiendo el plazo. Y ahora que entonces 4 o 5 meses después ya estoy con tasa de referencia más hacia el 5, 4%, pues esos bonos que yo compré cuando la tasa estaba al 9%, pues valen mucho más, ¿no? Porque ahora yo esos bonos mismos de 3 años los puedo comprar solamente probablemente al 5%. Entonces, si yo traigo un bono que estaba pagándome un 9%, pues claramente va a ser más buscado, más apetecido y va a subir su valor. Fue así que vimos entonces que todas esas inversiones de mediano, largo plazo, fondos de inversión con horizontes más largos dentro del mundo de deuda, pues empezaron a tener una plusvalía muy importante y fue así que llegamos a diciembre, después de que se dio prácticamente la mayor parte de la bajada de tasas, pues con unas plusvalías sumamente interesantes. Todos los inversionistas creo que estuvieron muy contentos a final de año con los rendimientos de sus inversiones más de mediano largo plazo. Obviamente los que estaban muy centrados en el cortito plazo, pues sí fueron viendo cómo su inversión pues iba bajando de retorno. Empezaron pues el año con algo cercano probablemente al 8, 7% y terminaron ya con algo más cercano al 3, 4%. Y básicamente eso digamos que resumiría el 2020. 2021 entramos ahora ya a una dinámica muy diferente, pero bueno, aquí voy a hacer una pausa por si hay alguna duda de lo que fue ese 2020 para el tema de tasas de interés e instrumentos de deuda. Y aquí, Jaime, yo pensando como inversionista, el comportamiento natural ante estos movimientos dramáticos en el retorno puede a veces llegar ese como secretito a la voz de decir, me muevo de portafolio, tomo alguna decisión. Yo en lo personal creo que en el camino del inversionista tiene que haber ciertos pilares. El primero es definir correctamente el horizonte, entender para qué es ese dinero y cuánto tiempo estoy dispuesto a invertirlo en un instrumento. Pero el segundo, que creo que es más importante y algunos le llaman perfil de riesgo o apetito de riesgo, yo le llamo estómago. Entender muy bien que a pesar de que hay instrumentos que hoy podrían ser mucho más rentables que un instrumento de renta fija como lo traduces, que viene
incluso pagando en algunos rangos negativo, no es para todos. Entonces, ¿tú crees que hoy a nosotros como asesores y a nosotros como inversionistas deberíamos de pensar en algo diferente o nos tendríamos que mantener disciplinados a nuestro perfil? Bueno, ahí antes de contestar eso, entonces voy a pasar un poco a hablar de lo que ha sido el 2021, porque tú ya bien lo dijiste, ya empezaste a meter en la conversación el tema de rendimientos negativos. Y efectivamente, después de haber visto un 2020 pues tan positivo, de forma un poco contraintuitiva, pero de nuevo lo que está detrás es esa disminución de tasas del Banco Central, no solo de México, sino a nivel mundial, entramos a un 2021 ya con unas tasas bastante bajas. Y de hecho con unas expectativas de que las economías van ahora sí a tener un repunte en temas de crecimiento muy fuerte, ¿no? Pareciera ser que el tema de COVID en temas económicos fue como una poda, digamos, un corte muy fuerte, pero que después de un tiempo eso hace que se impulse de una forma muy importante el crecimiento. Entonces empezamos en 2021 con unas expectativas de crecimiento en general para todas las economías a nivel mundial muy fuertes. Y eso entonces empieza a generar ese efecto secundario del que hablé al inicio de la charla, de una inflación creciente. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante porque ahora sí los bancos centrales empiezan a cuestionarse, bueno, bajamos muchísimo la tasa en 2020, las perspectivas hacia 2021 son ahora de un crecimiento muy fuerte. Hay un tema de inflación probablemente ahí asociado con ese crecimiento tan fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con las tasas de interés? Como lo comenté, cuando las economías empiezan a sobrecalentarse, los bancos centrales, la herramienta que utilizan es el aumento de tasas. Y el aumento de tasas, entonces, ese tiene unos efectos pues importantes ahora de forma negativa, justamente para esas inversiones, sobre todo más de mediano o largo plazo, por las mismas razones de las que hablamos en 2020. Yo a lo mejor compré un bono de 3 años al 4 o 5% hace unos meses, pero estoy viendo que en los siguientes meses hacia adelante, si los bancos centrales empiezan a subir tasas, seguramente lo voy a poder comprar a 6 o 7%. Entonces los bonos hoy a esas tasas bajas no valen tanto y empiezan a generarse minusvalías, digamos, en el valor de esos bonos. Y eso es justamente lo que tú estás comentando, que se ha materializado en lo que es el 2021. Unas caídas, unas minusvalías para las inversiones de mediano largo plazo, que podrían verse con otros lentes, digamos, como una toma de utilidades de ese año tan bueno que fue. De hecho, si lo vemos en el agregado, los últimos 12 meses, que traen todo el efecto favorable del 2020 y un efecto negativo en 2021, seguimos en terreno positivo. La verdad es que se sigue con un neto positivo, pero aquí un poco entonces ya empieza el nerviosismo que viene hacia adelante, ¿no? Sí vamos a ver inflaciones altas, por lo mismo sí vamos a ver bancos centrales subiendo tasas. Ahí está el gran cuestionamiento y eso es lo que hoy está haciendo que haya mucha volatilidad en el mercado. Hay algunos economistas, analistas que dicen sí, viene un incremento muy fuerte de la actividad económica y también viene un incremento fuerte en la inflación, pero hay otros que dicen que no necesariamente el tema de los incrementos en la actividad económica traen consigo un tema de inflación y argumentan muchos temas, entre ellos que ya hay un tema más de tecnología inmerso en los temas de producción y de servicios y que eso por sí mismo hace que la inflación baje. Hay otros que hablan de que, bueno, sí va a haber un crecimiento de algunos sectores de la economía, pero no de la economía en general total. Lo mismo, temas de empleo tampoco van a estar sobrecalentados y eso hará que la inflación se dispare. Entonces, hay un poco de teorías de todo y la incertidumbre está presente, ¿no? Y eso efectivamente hace que nosotros, inversionistas, nos cuestionemos, ¿debería o no estar yo en esta inversión? Y ahí entramos a ese tema que tú dices del perfil, ¿no? De conocer mis necesidades, mis objetivos, saber que obviamente para acceder yo a retornos más altos, necesito creo que dos grandes temas. Uno, pues soportar volatilidades de corto plazo. Creo que ese es uno de los temas que va asociados con la búsqueda de un retorno más alto. Para buscar o tener un retorno o tener la posibilidad de tener un retorno más alto a futuro, tengo que también tener ese estómago, como tú lo dices,
de aguantar volatilidades de corto plazo. Si definitivamente mis objetivos como para aguantar esas volatilidades, pues sí, voy a tener que estar a lo mejor más en esa parte de corto plazo, sabiendo que hay un precio por esa estabilidad, y el precio es que mis retornos van a ser bajitos. De hecho, lo que ha pasado en el mundo, y de hecho ya venía pasando antes del tema de COVID en el mundo desarrollado, pues porque eran costando trabajo reactivarse. De hecho, después, desde la crisis de 2008, pues venían de un mundo ya de tasas de interés de corto plazo muy, muy bajitas, ¿no? Y en ese sentido ellos ya estaban muy acostumbrados a que un inversionista que quiere estabilidad, el precio que paga es una tasa inclusive abajo de inflación, lo que se le conoce en el mundo financiero como tasas reales negativas, es decir, tasa menos inflación te da un número negativo. Eso ya era una realidad en el mundo desarrollado durante por lo menos los últimos 10 años, ¿no? Y eso se está empezando a impactar aquí en México. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, depende un poco de lo que Banco de México vaya a hacer. Sabemos que Banco de México, por un tema, digamos, de composición de la Junta de Gobierno, sí es una Junta de Gobierno que le gustaría ver tasas bajas más tiempo para reactivar temas de economía que definitivamente sí traíamos, de hecho, ya pues complicadas antes de COVID, pero que también tiene un reto importante, que es el tema de inflación, que sí estamos viendo subir en México y en el resto del mundo. Y por lo mismo, a lo mejor, por más que el Banco Central quiera mantener tasas bajas, no lo va a poder lograr, pues por una inflación alta. En todo caso, sí vemos un rezago de que a lo mejor la inflación va subiendo, ir tratando de subir un poquito más, pero el diferencial entre inflación y tasas probablemente se va a ver por más tiempo, y hay que estar preparados para unas reales negativas en el corto plazo, así como lo estuvo el mundo desarrollado durante mucho tiempo. Entonces, eso nos lleva a pensar que hay que analizar mucho más nuestro tema de perfil como inversionistas, porque ya no es tan fácil como lo teníamos hace 3 o 4 años, de que, bueno, yo quiero altos rendimientos y baja volatilidad. Eso en el mundo de hace 3 o 4 años en México sí se podía obtener, hoy ya no. Seguramente eso hacia adelante tampoco va a ser una realidad. Entonces eso nos lleva a pensar que tenemos que replantearnos qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. ¿Estabilidad el día de hoy o pago un poquito el precio de la volatilidad de hoy para obtener el día de mañana un retorno pues más alto, más arriba de inflación, y que me dé claramente un valor agregado mi inversión, un poder adquisitivo que se vaya acrecentando en el futuro, ¿no? De acuerdo, Jaime, que eso que acabas de comentar, normalmente el inversionista tiene en la mente retos importantes. Mantener su nivel adquisitivo es un tema que le preocupa, y hoy creo que en la conversación también tiene que venir desde el 2020 y este 2021 el tema fiscal. Como sabes, los instrumentos de deuda el año pasado tenían una retención muy agresiva por venir de tasas muy altas, y terminamos prácticamente comiéndonos el rendimiento hasta de un 40% de lo que generó el instrumento en el último trimestre, ¿no? Era el 1,45. Este año todavía el impuesto sobre la renta, Jaime, está en 0,97, y entonces si a la tasa que es baja le quitas el 0,97, incluso hoy los pagarés, lo hemos venido platicando, los inversionistas tradicionales que tienen su dinero en pagarés, ya hay bancos que están pagando no solo tasa real negativa, sino rendimientos negativos por su dinero, por el tema de la retención, y que de pronto en su declaración podrán recuperar algo de esos impuestos, pero se vuelve un tema que les preocupa. Por otro lado, otras personas o inversionistas con el tema político han también empezado a cuestionar sobre si el dólar es un refugio o un instrumento atractivo, que también ahí me gustaría un poco que nos comentaras, porque de pronto si ves el dólar como un refugio, es un muy buen instrumento, pero si ves el dólar como un instrumento de rentabilidad, es una moneda que te puede llegar a traicionar en el corto plazo, ¿no? Muchas personas veíamos niveles de compra, niveles de 20 o incluso de 21 cuando fueron las elecciones, y bueno, hoy estamos prácticamente por debajo de los 19.50, 19.60, y eso también es un reto, ¿no? ¿Me dolarizo, no me dolarizo? ¿Qué tienes alrededor de eso, Jaime? ¿Qué piensas alrededor de esos dos temas? De cómo mantengo la inflación de mi dinero
¿Me dolarizo o no me dolarizo? ¿Qué piensas alrededor de eso? Bueno, empezaría por el primer punto, ese tema de seguir con un poder adquisitivo por arriba de inflación. Definitivamente, pues como lo vemos, sí se requiere de una mejor planeación para poder lograr ese objetivo. Y definitivamente entonces para inversiones que requieren mantener ese poder adquisitivo, que generalmente son inversiones pues de mediano, de largo plazo, el tener una diversificación y el tener otro tipo de instrumentos adicionales a lo que es los instrumentos de deuda, los instrumentos de renta fija, creo que es vital, ¿no? Sí estamos viendo en un ambiente como el actual, donde de nuevo el tema de inflación puede ser un problema hacia adelante, que el peor enemigo para una inversión de deuda es siempre la inflación, hoy y siempre ha sido esa la realidad, ¿no? Porque efectivamente es cuando se dan estos eventos de que los bancos centrales tienen que subir tasas, mis inversiones de mediano y largo plazo empiezan a generar minusvalías, la tasa todavía de corto plazo no llega a los niveles que pueda, digamos, ya hacer empate con la inflación, entonces me toma todavía bastantes meses en lo que el Banco Central va subiendo tasas. Recordemos que también otra de las características de los bancos centrales es que son muy prudentes, entonces las subidas de tasas que van a ir haciendo pues las van a ir haciendo de 25 puntos base en 25 puntos base cada mes, cada 2 meses. Entonces nos puede tomar un tiempo importante el que la tasa de corto plazo llegue a tener algún viso de estar cercano a la inflación. Y por otro lado, en el Inter, toda la parte de mediano y largo plazo va a seguir con volatilidades importantes, tratando de entender cuál va a ser el efecto de inflación en el mediano y largo plazo. Entonces, si un ambiente de inflaciones crecientes es el peor de los ambientes para una inversión en deuda y por lo tanto sí tenemos que estar abiertos a considerar otro tipo de inversiones que complementen y que nos puedan llevar a ese objetivo de seguir con un poder adquisitivo positivo arriba de inflación. Típicamente entonces hablamos de que las inversiones tienen que empezar a integrar temas de renta variable, tienen que empezar a integrar inversiones de otro tipo, como pueden ser bienes raíces, pero bienes raíces a través, no comprando un edificio como tal, sino a través de ciertos instrumentos bursátiles que ya esos instrumentos son los que invierten en carteras muy diversificadas de temas inmobiliarios. Y luego entra también el componente de dólar, ¿no? Que efectivamente desde nuestro punto de vista sí tiene que ser una parte integral de un portafolio bien diversificado, pero no tiene que ser una parte mayoritaria o única de mi portafolio, porque efectivamente el dólar, como tú bien lo comentas, es una moneda que funciona muy bien en épocas o en eventos de estrés, y luego muchas veces eso como inversionistas es lo que se nos queda en la cabeza, ¿no? Es que el dólar se disparó en el 2016 de 18 a 21, el año pasado de hecho se disparó de 18 a 25, pero cuando entramos en épocas de más estabilidad, que obviamente son épocas que pueden durar 3, 4, 5 años, estar invertidos en dólares es caro. O sea, hay también un precio que pagar por estar invertidos en dólares. Al ser una moneda de refugio, obviamente paga muy poquito desde el punto de vista de tasas de interés. Pues la Reserva Federal hoy en día la tasa base la tiene en 0%. Entonces, una inversión en un tesoro americano es que te va a estar dando el 0%. Y como tal, el dólar por sí mismo, la cotización dólar-peso, tiene una volatilidad igual o más alta que estar invertido en una acción de la bolsa mexicana. O sea, cuando tú ves la gráfica histórica de cómo se mueve el dólar, las volatilidades son fuertes. Entonces, cuando yo voy a revisar mi estado de cuenta, un estado de cuenta que está 100% en un portafolio en dólares, voy a ver algunos meses unas caídas durísimas y otros meses unas subidas durísimas y voy a estar con volatilidades muy, muy fuertes que puede pasar mucho tiempo que realmente en el promedio no me esté dando y sobre todo me esté perdiendo de rendimientos sí muy positivos en otro tipo de inversiones. Cuando se dan esos eventos de estrés es cuando sí efectivamente el dólar funciona bien, funciona como un amortiguador, pero una vez que se estabilizan las cosas, lo que vemos es el dólar tiende a bajar y luego a quedarse en un promedio, sí con mucha volatilidad intradía, pero en un promedio relativamente plano, ¿no? Eso lo vimos muy claramente del 2016, que ocurrió todo el tema de Trump y ahí estábamos muy nerviosos con que, bueno, ya México iba a tener, pues ya, digamos, una catástrofe en temas de comercio internacional, se iba a quitar el Tratado de Libre Comercio, eso hizo que el peso se disparara.
Cuando se da obviamente ya el evento real, que es que no iba a haber ese evento de complicadísimo de comercio, solamente iba a haber un tema de renegociación, etcétera. El tipo de cambio bajó y se quedó en un rango que más o menos, si no recuerdo mal, estuvo por ahí entre 18 y 20 dólares 20 pesos por dólar durante prácticamente 4 años, que llega entonces el momento de COVID, que sí lo dispara hasta 25, pero que después, una vez que también se entiende cómo va a estar el impacto de COVID real en la economía, de ese 25 se baja más o menos por ahí a 21, y de hecho hoy el rango, más o menos después de que ya las cosas se asentaron, ha estado por ahí entre 20 y 21 pesos por dólar. De hecho, hoy abajo de ese piso, y esperaríamos que ahí nos pudiéramos quedar un tiempo más hasta que a lo mejor llegue otro evento de estrés, no sabemos cuál pueda ser, que otra vez lo dispare y que después, cuando se apacigüen, digamos, los tiempos, regresemos otra vez abajo de eso que pueda brincar el dólar y regresar otra vez a una estabilidad. Y, por ejemplo, en ese periodo de 4 años que hablé, de 2016 a 2020, si yo me quedé solamente con mis dólares, pues la verdad es que me perdí unas tasas buenísimas acá en México, porque fue un tiempo donde el CETE, por ejemplo, estuvo pagando entre el 7 y el 8% anual, y yo con mis dólares me quedé pues ahí estancado, ¿no? Después vino sí un repunte a ese 25 que comenté en COVID, pero si no fui tan valiente de venderlos a 25, pues me regresé otra vez a 20 y entonces sigo otra vez casi que plano en los últimos 5 años, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el tema de dólares. Sí debe ser un componente integral de un portafolio bien diversificado, pero en una justa medida. No debemos sobredolarizarnos, sobre todo si nuestros objetivos no son muy dolarizados, ¿no? Si mis objetivos sí son 100%, me voy a ir a vivir a Estados Unidos, mis hijos van a estar en una escuela americana, voy a comprar una casa en dólares, pues ahí sí, inviértete al 100% en dólares, pero si no, esto se debe ver como una parte más de la diversificación del portafolio y no como una totalidad de mi inversión. Muchas gracias, Jaime. Pues mira, te voy a dejar 2 preguntitas y voy a ir a una pausa activa para que nos las puedas contestar. Y la primera obligada es, ¿qué expectativas hay hacia adelante? Y también si ya hemos estado aquí para entender alguna referencia. Y por último, llegar a las recomendaciones. Vamos a una pausa activa con un video que tenemos para nuestros clientes y regresamos en unos minutos. ¿Sabías que ahora Sammy está disponible en WhatsApp para responder cualquier pregunta que tengas? Escríbele a Sammy. Está disponible para ti 24 horas al día, los 7 días de la semana. Bueno, estamos de regreso. No olviden, hoy cada vez es más sencillo tener acceso a la información que tenemos con nosotros, con nuestros clientes, a través del portal, a través de nuestra app y también a través de Sammy, este nuevo chatbot que les va a poder ayudar en dudas muy sencillas a la palma de la mano, a un clic. Pueden pedir sus constancias, sus estados de cuenta, y hay que siempre estar informado alrededor de nuestra información financiera. Regresamos contigo, Jaime. Pues, ¿qué hacer? ¿Qué expectativas hay hacia adelante? Hemos estado aquí y al final, yo creo que de la mano entre tú y yo, hacer algunas recomendaciones para esos clientes que tienen un perfil conservador y que están inquietos de buscar algunas otras alternativas, de la mano, obviamente, de su asesor, para que su asesor le pueda ayudar a digerir las decisiones que pueda tomar. Platícanos, Jaime. Pues muy bien, creo que entonces lo que habíamos hablado, este tema de expectativas de inflación va a seguir, yo creo que en el ojo del huracán, va a ser el tema de reflector durante los siguientes meses. Sí creemos que el mercado, sobre todo en el mes de marzo, y un poquito todavía lo que fue abril, la última parte de abril, descontó en mucho el que sí vienen inflaciones altas. ¿Y cómo es que lo descontó en mucho?
Lo vimos en las tasas de interés de mediano, de corto, de mediano y de largo plazo, que sí tuvieron unas subidas muy, muy fuertes, como hacía mucho tiempo que no veíamos. De hecho, para darles un ejemplo, a diciembre, al cierre de 2020, el bono de 10 años del gobierno federal estaba prácticamente en 5%, eso era la tasa de interés que pagaba un bono a 10 años, y para marzo, ese bono ya había subido al 7%, ¿no? Es decir, 2% más en cuestión de 3 meses, lo cual, si nos remontamos a un tema de historia, hacía muchísimo tiempo que no veíamos un movimiento tan agresivo. De nuevo, recordemos lo que les dije, el Banco Central mueve 25 puntos base cada mes, cada 2 meses, cuando tiene la intención de subir tasas. Entonces, el ver que un bono de 10 años se suba 200 puntos base en cuestión de 2 o 3 meses, es algo que hacía mucho tiempo no se veía. Obviamente esto traducido en temas de precios de bonos significó una minusvalía muy fuerte en esos plazos de 10 años o más. Y básicamente eso lo que estaba anticipando es el Banco Central va a tener que subir tasas. De una vez movemos las tasas de mediano, de largo plazo y las movemos, digamos, de un golpe seco y un golpe duro, ¿no? Lo que eso nos deja es que probablemente el mercado haya sobre reaccionado y ahí entonces tenemos la oportunidad de ver tasas a lo mejor otra vez ajustándose un poquito a la baja, sobre todo en esos plazos medianos y largos. La parte de corto plazo creo que la vamos a ver en esa tónica muy estable. Yo creo que Banco de México se va a esperar probablemente unos 3 o 4 meses más para ver cómo están saliendo los datos reales de inflación antes de empezar a hacer movimientos a la alza. Y entonces eso nos deja con esta situación de este inicio de año muy complicada para la renta fija, para la deuda de mediano largo plazo y unas tasas muy bajitas y que seguirán muy bajitas en el corto plazo. Algo similar, ahora que haces la referencia a algo histórico con lo que nos podamos comparar, la última vez que ocurrió un movimiento así de fuerte fue en el 2013. En el 2013, ahí lo que teníamos era, pues obviamente veníamos saliendo de un tema de una crisis financiera, pues prácticamente también global del 2008. Los bancos centrales igualmente se pusieron en aquel momento con muchísimo empuje a bajar tasas, a recomprar bonos, a meterle dinero a la economía. De hecho, lo hicieron pues para aquella época en unos montos pues bastante importantes. Hoy que los vemos comparado con lo que hicieron en 2020, la verdad es que no es nada, ¿no? Hicieron creo que menos de la tercera parte de lo que hicieron esta ocasión, pero bueno, para esos momentos sí fue algo también bastante poco usual y sorprendente que actuaran de una forma tan fuerte, ¿no? Y esos apoyos económicos se dieron pues en 2009, 2010, 11, 12, y la economía al final de cuentas no terminaba de jalar mucho a nivel global. Y en el 2013 empezó sí ya a funcionar un poquito más y empezó un poco el temor de que ya se iban a quitar esos estímulos, de que ya los bancos centrales iban a empezar a quitar estímulos, que iban a empezar a subir tasas, que ya el momento de la economía iba a empezar a ser tal que ya íbamos a empezar a ver temas de inflación, etcétera. Y ahí en ese 2013, por ahí de junio, julio de 2013, vino un tema muy similar, ¿no? Las tasas también de mediano a largo plazo se subieron de un golpe seco, rápido, tratando de anticipar, no, ya de aquí en adelante va a haber normalidad, ya va a haber inflación, ya los bancos centrales ya no van a apoyar, las tasas van a empezar a subir. Y eso duró 3 o 4 meses hasta que el mercado se dio cuenta de que habrían sobrereaccionado y lo que vino después fue otra vez una bajada más o menos rápida de esos plazos de mediano, largo plazo, con plusvalías obviamente asociadas en esos bonos, pues porque a final de cuentas se vio que no era factible hacer un cambio tan rápido a la normalidad que se estuvo hablando por ahí de ese verano de 2013, ¿no? Si nos remontamos ahora, bueno, obviamente son condiciones muy diferentes. Hoy sí pareciera ser que hay, bueno, obviamente hay un tema de vacunas, hay un tema de muchos otros elementos que empiezan a generar, sí que haya esta expectativa de que viene un crecimiento fuertísimo, viene obviamente por lo mismo una inflación fuerte, pero de repente nos salen datos como el que salió pues hace unas semanas en Estados Unidos, un dato de creación de empleos que se esperaba, no, viene una creación de empleos de 1 millón de empleos y sale pues con 200,000 empleos creados, ¿no? Entonces, las cosas todavía no están tan claras como para que veamos ya esos crecimientos exorbitantes, esas inflaciones fuertísimas.
y conforme el mercado vaya digiriendo que a lo mejor eso que ocurrió en marzo, esas subidas tan fuertes de la parte de mediano, largo plazo, pudieron ser exacerbaciones, podemos ver que a lo mejor las tasas puedan empezar a bajar. En todo caso, no lo sabemos. El tema de inflación, como comento, va a ser el foco de atención en los siguientes meses. Y creo que a nosotros lo que nos queda un poco como inversionistas es sí estar muy abiertos a ver que nuestro portafolio esté bien diversificado, ¿no? Porque definitivamente si la inflación se materializa, de nuevo, la inflación es el peor enemigo para las inversiones en deuda, pero por otro lado, para otro tipo de inversiones que sí se pueden beneficiar del tema de reaperturas, del tema de economía acelerada, como pues el tema lógico es la parte de renta variable, pues por ahí puede haber oportunidades. Y en general, pues sí, tratar de ser muy diversificados, sabiendo que obviamente esa diversificación, conforme más nos movamos a instrumentos de más plazo o otro tipo de instrumentos diferentes a lo que es la renta fija, la deuda de corto plazo, sí puede traer asociada algo de volatilidad, pero si esos recursos, la verdad es que yo no los voy a necesitar en el siguiente año, en los siguientes 2 años, y los voy a utilizar en 5, 6, 7 años, mi riesgo hoy no es ver hoy una volatilidad alta, sino mi riesgo es voltearme en esos 6 o 7 años y ver que mi inversión sí se quedó por debajo de inflación, ¿no? Y eso sí puede ocurrir con una probabilidad relativamente alta si la inflación sigue subiendo y si yo me quedo simplemente pues estacionado en mi renta fija de corto plazo por tratar de no tener volatilidad, ¿no? Entonces ahí el riesgo para ese dinero que no voy a utilizar en el corto plazo es que me voltee en el largo plazo y vea que sí tuvo una pérdida de valor adquisitivo por haberme quedado tan conservador, tan estacionado en esa parte de cortito plazo. Ahora habrá otra parte de mi dinero que sí definitivamente necesito que no esté con esas volatilidades. Dinero que voy a necesitar en 3, 6 meses, 8, 1 año. Y ahí sí lo que tengo que asegurar es que la volatilidad no me vaya a pegar. Saber que sí tengo el precio que pagar por una baja volatilidad y ese precio que pagar es que voy a tener rendimientos bajitos, pero para ese tipo de dinero, ese tipo de necesidades, pues ni modo, tengo que pagar ese precio, esa realidad que es hoy una tasa bajita con tal de no tener volatilidad. Pero creo que eso solo aplica para objetivos de cortito plazo. Si yo tengo unos objetivos de más mediano, largo plazo, sí tengo que pensar de otra forma si no quiero que pues ese valor real de mi dinero no caiga en el futuro. De acuerdo, Jaime. Pues mira, vamos a ir a 3 preguntitas. Voy a poner una que va muy de acuerdo con lo que acabas de comentar. Y es que uno de nuestros clientes nos dice que no ha tenido tantas minusvalías en estos últimos meses y si existe algún rango o algún indicador para que él pueda detectar para empezar a preocuparse. Yo creo que este cliente por naturaleza debe de estar bien diversificado. Eso es la razón por la cual no ha notado la volatilidad. Ahí yo, adelantándome un poco a la respuesta, es muchos de nuestros clientes no están conscientes que nuestros portafolios tienen diversificación en diferentes clases de activos y eso hace que el cliente pueda estar tranquilo porque en algunos momentos el resorte que le ha dado estabilidad ha sido la misma renta variable y de esa forma el cliente puede estar tranquilo. ¿Qué debe de empezar a preocuparse? En mi opinión es si sus planes han cambiado o sus objetivos han cambiado, debería de volver a revisar junto con su asesor o incluso por sí mismo el horizonte al cual va a estar invertido o el objetivo si cambió, si antes era 10 años y ahorita cree que en 5 años va a necesitar ese dinero, a lo mejor disminuir la parte de riesgo. Otro de nuestros clientes nos dicen que mencionamos que es importante la diversificación con nosotros, ¿qué hacemos para diversificar o qué se necesita hacer? Y como lo contesté, naturalmente pues nuestros portafolios están diversificados, no solamente en diferentes tipos de activos, incluso para algunos portafolios en diferentes instituciones. Somos una empresa casada con la arquitectura abierta, donde a través del mismo producto ustedes pueden invertir en fondos propios de Scandia, pero también está una gama de instrumentos de diferentes marcas que son líderes en el mercado, como Scotiabank, Santander,
Banorte, ICSE, Franklin Templeton, Compass, GBM, entre otras muchas más, que lo que tratamos de hacer es que el portafolio se adecue a las necesidades particulares del cliente, pero sí creo, y como lo hemos venido haciendo y diciendo, es con un monitoreo continuo. ¿Cada cuánto? Porque viene ahí otra de las preguntas, ¿cada cuánto puedo revisar mi plan o cómo lo puedo revisar incluso mi asesor? Pues yo les diría, la recomendación obligada es al menos cada 3 meses que te entregan tu estado de cuenta, que puedes ver cómo se comportó tu producto, no para que hagas cambios, pero que estés por lo menos activo en lo que estás invirtiendo y hacer preguntas, llevarle preguntas a nuestros asesores para entender si nuestro horizonte cambió o no cambió. No se recomiendan hacer cambios continuos. La verdad es que nosotros recomendamos que la parte medular es seleccionar el portafolio de inicio y dejar que el tiempo haga su parte, pero en estos momentos sí es importante y relevante poder estar más cerca de nuestro patrimonio y más informado de los sucesos que pueden estar pasando, Jaime. Ahí vienen algunas otras preguntas, como cómo pueden contactar a su asesor. Bueno, contactar a su asesor, podrían llamar a nuestro call center o incluso por Sami, que ahí están agregando ese teléfono a su WhatsApp. Hoy todo el mundo tiene WhatsApp. Podrían preguntarle a Sami quién es su asesor y de esa forma poderlo contactar. Ahí nos pregunta Celia también, cuando habla de cortito plazo, ¿hablamos de cuánto tiempo? ¿5 años? ¿Menos? ¿Más? ¿Puede ser un indicativo? Bueno, si le preguntamos a los millennials o a los centennials, a lo mejor el largo plazo podría ser 1 año, 6 meses, 1 año. Para nosotros como compañía, corto plazo está de 1 a 3 años, mediano plazo es de 3 a 5, 7 años y largo plazo más de 7 años. Es como nosotros calificaríamos. Y pues bueno, Jaime, si te parece, cerramos la conversación con nuestras recomendaciones. Yo voy a dar un par. La primera es no delegarle a nadie el tema de mi dinero. Hay que involucrarnos con el dinero y tomar decisiones conscientes alrededor del dinero, siempre racionales y no con el estómago. Y la segunda es la diversificación se vuelve un motor muy relevante en nuestro portafolio de inversión. Tratemos de no presionar por un rendimiento, sino alrededor de nuestro perfil, ver la expectativa de rentabilidad que puede darnos ese portafolio. Yo de mi lado serían mis 2 recomendaciones y tú, Jaime, si nos acompañas con un par para cerrar nuestro investment session con nuestros clientes. De acuerdo, pues de mi parte, y retomaría aquí una pregunta final que vi, ¿qué se recomienda para unos ahorros más hacia el tema de retiro que voy a utilizar en 20 o 25 años? Definitivamente ahí sí la recomendación es estar en instrumentos que puedan dar un retorno pues lo suficientemente alto como para que el capital crezca. Eso significa que ese tipo de instrumento, de objetivos, se tiene que invertir con un foco mucho más hacia activos tipo la renta variable. La parte de deuda debe formar sí parte del portafolio como un diversificador, pero una parte casi que minoritaria, y nos tenemos que enfocar a esos activos que sí pueden tener hoy una volatilidad alta, pero que son justamente los que abren el abanico de posibilidades para tener retornos más altos. Entonces, definitivamente algo que va a utilizarse en 20, 25 años se tiene que ver con un foco mucho más de renta variable y de otros activos que puedan generar ese tipo de retorno alto. Y mi segundo tema sería sobre esa diversificación que ya la hablamos bastante durante esta hora. Confirmar que efectivamente en nuestros portafolios premium esa diversificación está ya inmersa, por sí mismos son portafolios bien diversificados. El cliente que nos comentó que no había visto mucha volatilidad en su inversión, como bien lo dijo Ross, seguramente es porque está en un portafolio bien diversificado, que no obstante que al interior de su portafolio seguramente sí hubo minusvalías por el lado de la renta fija. La parte de renta variable en estos meses ha funcionado muy, muy bien, porque en un ambiente de aceleración anticipada de la economía, pues la renta variable funciona excelente. Entonces, en el neto, pues obviamente no se ve que haya un tema de minusvalía en el portafolio y de hecho, por lo mismo está
está inclusive creciendo, pues porque a final de cuentas esas plusvalías de la renta variable han más que superado las minusvalías que ha podido tener un tema de renta fija o de deuda. Entonces, eso lo vamos moderando claramente conforme hay un perfil, conforme hay unos objetivos de mayor o menor plazo. Nuestros portafolios moderados, por ejemplo, traen por ahí una proporción cercana a un 15%, 20% de renta variable. Ya cuando nos vamos a portafolios más agresivos, generalmente esa renta variable suele representar 60, 50% del portafolio. Y adentro de la renta variable no solamente es invertir en la bolsa mexicana, sino también salir y buscar alternativas internacionales, que eso también es uno de los grandes valores agregados que damos en nuestros portafolios. A partir de una inversión, por pequeña o por grande que sea, ustedes tienen en este tipo de portafolios, sobre todo de moderado hacia los más agresivos, exposición a las principales bolsas, a las principales compañías a nivel global, y eso creo que redondea muy bien un tema de una muy buena diversificación. Muchas gracias, Jaime. Y pues bueno, con esto nosotros nos despedimos. Les recomendamos entrar a nuestro blog www.scandiacare.com. Dedíquenle 5 o 7 minutos diarios a todos los contenidos que vienen ahí. Vienen contenidos de forma muy humana para entender temas diversos alrededor de nuestros productos y de nuestras inversiones. Y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, @Scandia México, por Instagram, Facebook y Twitter. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias, Jaime. Gracias al equipo de marketing que nos hace siempre visibles con nuestros clientes. Les mandamos un abrazo y los despedimos con nuestro host, Daniel Valencia. Cuídense mucho, saludos y síganse cuidando porque todavía esto no acaba, pero ya falta menos. Un abrazo. Que estén bien, hasta luego.